Buenas noches, hermanos, bendiciones desde San José, Costa Rica. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, desde el ministerio Sonando la Trompeta. Habíamos estado ausentes bastante tiempo del Facebook, de todo punto de vista, pero aquí estamos de vuelta con cápsulas de sana doctrina. Y hoy vamos a hablar acerca de los tiempos del fin, cómo las tradiciones y las doctrinas de hombres que se han infiltrado en la iglesia han invalidado y anulado prácticamente la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos capítulo 7, que lo puede buscar usted ahí, hermano, rápidamente, Jesús, cuando estaba confrontándose o enfrentándose a los fariseos, les decía que en vano lo honraban a él, dice, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Hoy encontramos eso a toneladas metido dentro del pueblo de Dios, donde se enseñan como doctrinas, mandamientos o cosas que inventaron los hombres. Y decía el versículo 8, porque dejando el mandamiento de Dios, la gente que dejaba se olvidaba de los mandamientos de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. ¿Qué es lo que han hecho muchos que supuestamente son del pueblo de Dios? Dejan los mandamientos de Dios y se aferran a los mandamientos de los hombres. Pero vea qué interesante lo que dice Marcos 7, el versículo 9. Dice, les decía también Jesús a los fariseos, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. La gente prefería olvidarse de los mandamientos de Dios para hacer prevalecer las tradiciones que ellos tenían. Y el versículo 13 de Marcos 7 también lo vuelve a recalcar. Dice, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a esas. Hay un montón de tradiciones, hermanos, que se han infiltrado en el cuerpo de Cristo, en la congregación, llamémoslo así, de los santos, y se han venido enseñando por siglos, hermanos, enseñanzas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Son enseñanzas que vienen tal vez por las denominaciones. Todos saben que, de acuerdo a la palabra de Dios, las denominaciones no deberían de existir porque las denominaciones lo que han hecho o lo que vienen a hacer es dividir el cuerpo de Cristo en grupos, en sectas. Y muchas de estas denominaciones, como la de los fariseos y otras que habían desde ese entonces, lo que hacen es traer una visión distorsionada de la palabra de Dios. Vienen a cambiar los mandamientos de Dios por tradiciones de hombres. Y hoy yo voy a hablar de uno que es muy importante, que tiene mucho que ver con los tiempos en que estamos viviendo, que es la tradición que se ha infiltrado en la iglesia con respecto al arrebatamiento y a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hacemos una encuesta en la iglesia, en las iglesias, en el pueblo, dentro del pueblo, de los que se hacen llamar hijos de Dios, nos vamos a dar cuenta que probablemente entre el 98 y el 97% de los que se hacen llamar cristianos creen que el arrebatamiento de la iglesia va a ser antes de la gran tribulación y que los cristianos no van a sufrir nada durante ese periodo que profetiza la palabra de Dios y que él mismo llama la gran tribulación. Pero esto es puramente una tradición, es una falsa doctrina que se infiltró en la iglesia en 1830 y se hizo popular en el siglo XX y sobre todo pues ahora en el siglo XXI, pues como les decía, casi que el 97 o el 98% de los llamados cristianos creen en esta tradición de hombres que no está sustentada en la palabra de Dios, sino que está sustentada en una serie de torceduras de la palabra de Dios y textos fuera de contexto, así como de otras falsas doctrinas aledañas, como la dispensación que se han venido agregando para torcer la verdadera verdad de Dios, valga la redundancia. ¿Y qué es lo peligroso de esto? Porque mucha gente nos decía, pero ¿qué tiene de malo que unos crean una cosa que es antes, a la mitad o después de la gran tribulación? Bueno, el problema está, hermanos, en que mucha gente, la mayoría, no va a estar preparada para cuando iniciemos el periodo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque fueron enseñados de que ellos no iban a estar acá. Entonces, cuando los hermanos en Cristo empiecen a ver que eso que les habían enseñado era falso y que más bien vamos a estar acá enfrentando al anticristo y a la persecución que se viene, mucha gente va a pensar que todo lo que les habían enseñado era falso, pero eso es lo de menos. Lo peor de todo es que no van a estar preparados espiritualmente, ni mentalmente, ni emocionalmente para poder enfrentar el tiempo más peligroso que va a haber desde que existe gente en la tierra. Jesucristo, si ustedes se van a Mateo 24, rápidamente, Jesucristo ahí claramente nos lo dice. En Mateo 24:9 Jesús nos dijo
que nos iban a entregar a tribulación. Le estaba hablando a sus discípulos, que fueron los padres de la iglesia. Mucha gente dice que le estaba hablando a Israel, a la nación de Israel, pero no, le estaba hablando a la iglesia. Recuérdense que la iglesia primitiva, la iglesia primera, estaba formada por israelitas, básicamente, en su mayoría. Entonces le dicen en Mateo 24:9, dice, nos van a entregar a tribulación y los van a matar y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿A quiénes son? A los que persiguen y aborrecen a causa del nombre de Jesús. Pues a los cristianos, a la iglesia de Cristo. Y en Mateo, ahí mismo en el 24, pero en el versículo 21 en adelante, el mismo Jesús nos decía, porque habrá gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, va a haber una gran tribulación, como les decía ahora, nunca ha habido, ni lo habrá, y es confirmado por el libro de Daniel en el capítulo 12, en el versículo 1 y 2. Pero dice el versículo 22, y aquí volvemos a ver a la iglesia metida, dice, y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. ¿Cuál los días? Los días de la gran tribulación. Si los días de la gran tribulación no fueran acortados, nadie sería salvo. ¿Por qué? Porque nadie podría sobrevivir esa gran presión que viene sobre toda la humanidad. Dice, y aquellos, dice, más por causa de los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos, hermanos? La iglesia de Cristo. Los cristianos somos los escogidos. Aquellos días serán acortados. ¿Qué está diciendo? Que a causa de la iglesia de Cristo, esos días tan terribles van a ser acortados, porque si no, de lo contrario, muy poca gente o casi nadie, como dice ahí, sobreviviría. El versículo 29 ya gramaticalmente y proféticamente lo deja más claro que el agua. Busque Mateo 24:29 y no coma cuento de lo que enseñan los falsos maestros. Mateo 24:29 dice, e inmediatamente después. Inmediatamente después de que, léalo usted, en Mateo 24:29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué pasa? Después de la tribulación de aquellos días, aparecen una serie de señales cósmicas que anunciaron todos los profetas del Antiguo Testamento, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Sofonías, Joel, Malaquías, todos esos profetas, Zacarías, todos hablaron de eso, el mismo Jesús también aquí, Pablo y Pedro, y el libro de Apocalipsis hablaron de estas señales cósmicas, y estas señales cósmicas aparecen después de la gran tribulación. Estas señales cósmicas son muy importantes, ¿por qué? Porque cuando los hijos de Dios, como dice Lucas 21, vean estas señales, van a saber que nuestra redención, que nuestro rescate va a estar cerca. Pero estas señales ocurren después de la gran tribulación. Lo vuelvo a leer. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, ¿qué pasa? El sol se va a oscurecer y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación de aquellos días, van a aparecer estas señales cósmicas para que nosotros, los hijos de Dios, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:1, que no estamos en tinieblas, sepamos reconocer que ha llegado el día del Señor. Estas señales, si usted busca Joel 2, del 28 al 30, se va a dar cuenta que estas señales lo que anuncian es la llegada del día del Señor. Anuncian la llegada del día de la ira de Dios. Entonces, ¿qué pasa después de que estas señales nos anuncian la llegada de la ira de Dios? Bueno, en el día de la ira de Dios o en el día del Señor es cuando Cristo viene a rescatar a su pueblo. Es el día en que los muertos en Cristo van a resucitar primero, y nosotros, los que estemos vivos, si es que nos toca estar vivos en ese tiempo, seremos arrebatados para estar con Cristo en las nubes por siempre. Así lo dice muy claro 1 Tesalonicenses 4, del 13 en adelante. Pero leámoslo acá en la versión de Jesús, acá en Marcos. Dice Jesús en Mateo 24:30, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Entonces, inmediatamente después de la gran tribulación, vienen las señales cósmicas que ya hablamos, y aparece la señal del Hijo del Hombre, y vemos a Jesucristo viniendo en las nubes con gran poder y gloria. ¿Y qué pasa después de que aparece Jesucristo? El versículo 31 nos dice, y enviará a sus ángeles. ¿Quién? Jesús va a enviar a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos
de los cuatro vientos, o sea, de los cuatro rincones de la tierra, norte, sur, este y oeste, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué significa desde un extremo del cielo hasta el otro? Que todos los muertos en Cristo van a también a ser resucitados. Entonces, vemos como Jesús nos deja claramente establecidos en este pasaje que el arrebatamiento de la iglesia ocurre después de la gran tribulación, después de las señales cósmicas, después de que aparece la señal de la venida de Cristo. O sea, que el arrebatamiento ocurre durante la segunda venida de Cristo. No son dos acontecimientos separados, es el mismo. Cristo no viene 3 veces, viene 2 veces, y este acontecimiento del arrebatamiento y la segunda venida ocurre a la vez. Entonces, no le hagamos caso a las tradiciones de hombres, a las falsas doctrinas que se han introducido, inclusive hasta en las Biblias de estudio, para engañar a la gente, para que la gente no esté preparada para cuando inicie la gran tribulación. Durante la gran tribulación, los cristianos necesitaremos una fortaleza tremenda por medio del Espíritu Santo para poder soportar toda la presión que viene sobre la gente, porque las personas, como nos narra Apocalipsis capítulo 13, que no tengan la marca de la bestia, que es lo que le garantiza a la gente poder trabajar y vivir tranquilamente durante el tiempo de la gran tribulación, tendrán que tomar una decisión esos cristianos, o se la ponen o no se la ponen. Pero hay una advertencia en Apocalipsis 14, en el mensaje del tercer ángel, Apocalipsis 14:9, donde dice que el que se pone la marca de la bestia o adora las imágenes del anticristo o adora al anticristo, pasará la eternidad en el lago de fuego, sufriendo de día y de noche por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar muy seguros de lo que viene y estar muy preparados espiritualmente. Hoy día la iglesia no se está preparando. ¿Por qué? Porque los falsos pastores, los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos evangelistas del siglo XXI pasan hablando de cosas que realmente no aprovechan ni que le interesan para nada al pueblo de Dios. Pasan hablando de la prosperidad, pasan hablando del dinero, pasan hablando de la disque psicología cristiana, pasan hablando de diezmos, pasan hablando de un montón de cosas que realmente no tienen nada que ver con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Ser como la iglesia de Berea, ir a las Escrituras, examinar las Escrituras para ver lo que Gastón Umaña en este momento les está enseñando es cierto o no, y prepararse para esos días difíciles que vienen. En Marcos 13, en vista de que me quedan 3 minutitos, en Marcos 13 viene la misma historia, porque mucha gente dice que Mateo no es para la iglesia. Háganme el favor, ¿verdad? Lo que inventan los falsos profetas para engañar a la gente. Pero en Marcos 13, en el versículo 24, viene la misma secuencia. Dice Jesús, pero en aquellos días, en Marcos 13, 24, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, las señales cósmicas, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán, después de estas señales cósmicas, ¿qué verán los hijos, todas las personas? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Entonces vemos que aquí nos está narrando sobre la segunda venida de Cristo. ¿Y qué pasa después? Entonces Jesús enviará a sus ángeles y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, va a raptar a los del cielo, o sea, a los que estén muertos van a ser resucitados, y a los que estén vivos van a ser transformados, como nos habla Primera de Corintios capítulo 15 en los últimos versículos de ese gran capítulo. Entonces, hermanos, estemos preparados para lo que viene. Manténgase en santidad, porque dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, ¿eso qué significa? Que para ser arrebatado y para ser resucitado tenemos que estar en Cristo. Y Romanos 8, del 1 al 2, dice que los que están en Cristo son los que andan en el Espíritu, no andan según la carne. Entonces, que tampoco lo engañen los falsos maestros calvinistas enseñándole del salvo siempre salvo y que usted puede vivir como quiera, porque si usted anda de esa manera, no será arrebatado ni resucitado cuando venga Cristo, porque Él viene por los que están en Cristo. Que el Señor los continúe bendiciendo y nos vemos próximamente con otra cápsula de sana doctrina. Saludos al Ministerio Siervo Inútil allá en Perú, al pastor Gregorio Magridis allá en República Dominicana,
al hermano José Parrilla también en Puerto Rico, al hermano Orangel también, que es otro siervo de Dios que está predicando la sana doctrina ya en Puerto Rico, y a muchos otros hermanos que no hemos doblegado ante los falsos maestros y ante los falsos profetas que están enseñando herejías destructoras en este tiempo del fin. Hasta la próxima y que el Señor los siga bendiciendo. Saludos desde Costa Rica, Gastón Umaña.